frasco se abre, inmediatamente se va a empezar a producir la evaporación del líquido más volátil primero y después el menos volátil. Pero mientras se está produciendo la evaporación, no hay un estado de equilibrio. El estado de equilibrio va a ser siempre y cuando tengamos un sistema cerrado. Bien, aquí vamos a aplicar algunos cálculos al respecto. Entonces, yo les voy a pedir, por favor, alguna vez que hagan el ejercicio, ¿qué les voy a pedir? Tengo acá una fracción molar del benceno que es 0.200. Aquí la fracción molar del benceno es 0.200. Va desde la izquierda a la derecha. La fracción molar del tolueno va desde la derecha hacia la izquierda. Por lo tanto, aquí vamos a tener fracción molar del benceno 0.200, la fracción molar del tolueno sería 0.800. Entonces, aquí, entre esa fracción molar del benceno, hay una línea de unión. Y esta línea de unión me va a indicar aquí que vamos a tener ahora la composición del vapor. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Que calculen la composición del vapor o la fracción molar del vapor del benceno aplicando esa ecuación. ¿Qué tendríamos aquí entonces? Benceno va a ser 1. De acuerdo a esto, aquí tenemos la presión de vapor del tolueno puro y la presión de vapor del benceno puro. Y ahí tenemos entonces la información. Hagan el cálculo, vean cuánto les da. ¿Algún resultado? Acá el cuidado que hay que tener, que siempre la presión 1 tiene que ser mayor que la presión 2 en cualquier mezcla que se tenga. Por lo tanto, aquí habría que aplicar entonces 95.1 y acá 28.4 milímetros de mercurio. Profe, a mí me dio 0.23.
0.23 fracción molar del benceno. No puede ser ese valor. Solamente viendo la gráfica te digo que no puede ser ese valor. Entonces observen que se equivocó. Ahí tiene que sustituir la fracción molar 0,2. ¿Es así? P1 es 95.1 y P2 28.4. Una cosa sí es segura, que la fracción molar del benceno en la fase vapor tiene que aumentar. ¿Y por qué tiene que aumentar? Y aumenta más que lo que aumenta el tolueno. ¿Y por qué? Porque es el líquido más volátil. Ambos líquidos van a evaporar, pero la fracción molar en la fase vapor va a ser aquel del líquido más volátil. ¿Y cuál es el líquido más volátil? Que tiene la presión de vapor más alta. En este caso es el benceno. ¿Alguien más? Profe, a mí me dio 0.45. Sí, por ahí estamos. Fíjense bien acá. El punto, por eso hay que trazar una línea, recta, ¿ya? Que determine cuál es la fracción molar del benceno en la mezcla, que en este caso lo planteamos como 0,200. Yo podría haberle indicado aquí, por ejemplo, 0,100 y partimos de ahí. Y tenemos que trazar después una línea horizontal que parta de la curva del líquido y llegue a la curva del vapor. Y en esa curva del vapor me da una fracción molar que estaría representada también acá abajo. Entonces vamos viendo que tiene que estar entre 0,400 y 0,500. Eso es lo que podemos decir de la gráfica. Pero por cálculo ya podemos indicar un valor que pueda tener las mismas cifras significativas que tiene la fracción molar del benceno arriba. Entonces tiene que estar entre 0,400 y 0,500. Y esa fracción molar es 0,456. Bien, ahí tenemos entonces la sustitución, el resultado correspondiente. ¿Qué es lo que se puede hacer con este vapor? Ahora, la fracción molar del benceno va a ser 0,456. La fracción molar del tolueno va a ser 0,544. Bien, 0,544 sería la fracción molar del tolueno. Y eso también se puede observar acá. Vamos bajando. ¿Y qué fracción molar del tolueno vamos a tener? La fracción molar del tolueno estaría aumentando aquí, en este sentido, ahí, está aumentando en este sentido, contrario a lo que aumenta el benceno. Por lo tanto, para el tolueno más o menos tendríamos el valor acá. ¿Ya? Que coincide entonces con este punto. Ahí hay una fracción molar para el benceno de 0,456 y para el tolueno es de 0,544. Si necesitan en este caso calcular la fracción molar del tolueno, bueno, hay que hacer los mismos reemplazos con los datos que tienen en el problema. Pero más conveniente siempre es tratar de calcular la fracción molar del líquido más volátil. Ahora, la mezcla que tiene una fracción molar de 0,4556 de benceno y de 0,544 de tolueno se condensa. Entonces, ¿qué significa que se condense? Significa ahora que partimos de este punto, que es en la fase vapor, y el sistema tenemos que llevarlo a su forma líquida. Por lo tanto, en la forma líquida va a tener una concentración. ¿Y cuál va a ser la concentración del benceno en la fase líquida? Va a tener que ser igual a 0,4556. Y después que obtengamos entonces la fracción molar del benceno en la fase líquida, nuevamente
trazamos una línea de unión para ver cuál es la fracción molar del vapor ahora a esa nueva concentración. Entonces, la idea es, en este caso, establecer un cálculo que estaría dado por esto que le indico acá. Entonces, el vapor que tenemos acá se condensa y tengo una nueva fracción molar que va a corresponder a la fracción molar del benceno en la fase líquida y establecemos cuál es la fracción molar de la fase vapor en equilibrio. Y el cálculo es exactamente el mismo. Entonces ahí hay que partir de 0,456, que es la nueva fracción molar del benceno. ¿Cuál entonces será la fracción molar del benceno en la fase vapor? Aplicando la misma formulita. Ya. Entonces aquí igual se puede trazar una recta hacia abajo para ver cuál sería la fracción molar que va a tener la nueva mezcla. Entonces aquí nos va a dar una fracción molar sobre 0,700. Bien, no voy a decir entre 0,700 y 0,800 porque está más cercano a 0,700 que a la otra fracción molar. Y el resultado es ese. La fracción molar del benceno es 0,737 en la fase vapor, en equilibrio con una fracción molar del benceno en la fase líquida de 0,456. Y aquí esto se puede seguir sucesivamente. Bien, condensando, estableciendo la condición de equilibrio, condensando, condición de equilibrio, condensando, etc. Y va a llegar el momento que pueden observar ustedes que la fracción molar de benceno partió de 0,200, ahora va a 0,456 y aquí terminamos en 0,737. Por lo tanto, la fracción molar del benceno va aumentando, mientras que la fracción molar del tolueno va disminuyendo. ¿Esto qué es lo que permite? Permite separar perfectamente bien una mezcla entre benceno y tolueno. Y eso se hace mediante lo que se llama una destilación fraccionada. La destilación fraccionada entonces permite separar mezclas ideales y prácticamente se consigue un solvente y el otro solvente totalmente puros, con una leve impureza. Porque nada, eso sí hay que pensar, nada es 100% puro. Siempre va a haber algo que va a estar impurificando cualquier muestra. Bien, esta es la aplicación que se tiene. Entonces, ¿dónde se aplica esto? En realizar destilaciones fraccionadas. Hay muchos procesos que se realizan por destilación fraccionada. Y uno de los procesos más conocidos es la destilación del petróleo, ¿ya? Que lo separa en sus diferentes partes. Acá hay otra gráfica que es similar a la anterior, pero distinta en algo. Que acá no está representada la presión, sino que está representada la temperatura. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en la gráfica anterior, en esta gráfica, hay una condición que es constante. ¿Cuál es la condición constante? La temperatura, ¿ya? Y aquí la condición constante es la presión, porque la gráfica es la temperatura en función de la composición. Y observamos acá que hay también, en este caso, podemos indicar que tenemos también, igual que en el caso anterior, benceno y tolueno
en una mezcla y vamos viendo cuáles son las proporciones que tiene cada una. Bien, aquí en este caso tendríamos que 6 va a corresponder al benceno, 14 al benceno, 29 al benceno y así sucesivamente va aumentando la cantidad de benceno en la fase vapor, mientras que la del tolueno va disminuyendo. Tal como le indiqué, esta gráfica es muy similar a la anterior y también corresponde justamente a una destilación fraccionada. ¿Ya? Y de acuerdo con la temperatura es como se va planteando entonces la evaporación. Aquí en este caso, ¿qué es lo que se tiene? Ahí está marcada una temperatura de 80 grados y ahí está marcada una temperatura de 110 grados. Entonces observen que a la derecha aumenta la fracción molar del tolueno, que me indica que el tolueno tiene aproximadamente una temperatura de ebullición de 110 grados. Y el tolueno tiene una temperatura de ebullición de 80 grados. Como el benceno tiene una temperatura más baja, es obvio que se va a evaporar con más facilidad, porque es el líquido más volátil. Entonces, eso se ve en función de la temperatura, en función de la presión. Bien, entonces, explicando lo que significa una mezcla ideal en función de la gráfica, presión, composición, temperatura, composición, podemos pensar que se pueden hacer algunas destilaciones. Sin embargo, aquí hay un problema. Fijémonos la curva, que podríamos decir que es muy similar a la anterior, pero aquí inmediatamente se ve que hay una unión que inmediatamente imposibilita lo siguiente. Supongamos que se parte de acá y vamos viendo si podemos establecer condiciones de equilibrio en todo el rango de la gráfica. Ya aquí se perdió. Entonces ya aquí no se puede, hasta aquí podemos hacer una destilación, pero cuando llegamos a este punto no. Lo mismo si partimos desde el lado izquierdo. Bien, aquí no se puede hacer destilación. Entonces, ¿por qué no se puede hacer destilación? Porque se alcanza una temperatura que es constante. Y esa temperatura constante de 78.17 grados que tenemos acá está dada a una composición constante. Y la composición del agua en este caso es 0.096 y la del etanol es 0.904. Bien, ¿qué significa esto? Que el agua es imposible que se separe del etanol. Por lo tanto, ustedes nunca van a tener etanol puro, sino que es una solución de etanol en agua. Y este punto que está acá es el punto que tenemos acá, está representando una mezcla azeotrópica de temperatura de ebullición baja. ¿Por qué digo temperatura de ebullición baja? Porque es menor que la temperatura de ebullición del etanol y menor que la temperatura de ebullición del agua. La temperatura de ebullición del etanol es 78.4. Y aquí tenemos entonces una mezcla azeotrópica que se va a evaporar a esta temperatura, pero tanto la fase líquida como la fase vapor van a tener esta misma composición. Entonces es imposible separar totalmente el etanol del agua o el agua del etanol. Y como existe entonces una mezcla azeotrópica de temperatura de ebullición baja, también puede existir una mezcla azeotrópica de temperatura de ebullición alta. En este caso, una solución de ácido clorhídrico. En este punto hay una composición constante del ácido clorhídrico 0.111. Por lo tanto, la composición del agua es de 0.889. Y aquí entonces también tenemos una mezcla azeotrópica, pero de temperatura de ebullición alta. ¿Y por qué alta? Porque es mayor que la temperatura del agua y es mayor que la temperatura de ebullición del ácido clorhídrico. Esas son excepciones que se establecen y esas excepciones, ¿por qué están dadas? Por efectos de atracciones entre las moléculas. Entonces aquí cuando le indiqué etanol-agua, el agua es una molécula polar, el etanol también es una molécula polar, incluso ambas moléculas tienen enlace de hidrógeno.
Por lo tanto, una mezcla entre etanol y agua es una mezcla firme en esta temperatura azeotrópica. Es por eso que no se pueden separar completamente. Y lo mismo entonces ocurre con el ácido clorhídrico y el agua. Bueno, ahí no vamos a hablar del enlace hidrógeno, sino que vamos a hablar de polaridad de la molécula. El agua es polar, el cloruro de hidrógeno es polar, por lo tanto, la atracción entre esas dos moléculas es mediante fuerzas dipolares, que es más débil que el enlace hidrógeno. Es por eso entonces la temperatura distinta entre ambas mezclas. Esa formulita que aparece ahí, no sé si la alcance a ver hoy día, pero dejémoslas. Acá hay una representación gráfica en la cual se puede plantear de que hay una mezcla, bueno, en este caso digo un componente A y un componente B, que están formando una mezcla no ideal con desviación negativa. Entonces, ¿qué es lo que indica esto? Que la presión de vapor de la mezcla está dada también por la presión de vapor del componente A y del componente B. Entonces, la suma de las presiones que tenemos acá tendrá que darnos esa curva, pero no nos da una linealidad. Por lo tanto, como no da una linealidad, no cumple con la ley de Raoult. Y si no cumple con la ley de Raoult, es entonces una mezcla con desviación negativa respecto de la ley de Raoult. La desviación negativa se establece entonces que la presión de vapor de la mezcla va a ser menor que aquella que predice la ley de Raoult. Y mezclas como esta son las que cumplen con esa función. Una mezcla acetona-cloroformo y una mezcla eteretílico respecto del cloruro de hidrógeno. Aquí ustedes tienen que recurrir a lo siguiente: reconocimiento de las fuerzas intermoleculares. O sea, ¿qué fuerzas intermoleculares presenta la acetona pura? ¿Qué fuerza intermolecular presenta el cloroformo puro? ¿Y cuál es la fuerza intermolecular entre moléculas distintas? Entonces, en este caso, las fuerzas intermoleculares entre moléculas distintas, ¿cómo va a ser? Va a ser mayor que entre moléculas iguales, es decir, acetona, acetona, cloroformo, cloroformo. Es por eso que va a determinar que se produzca menos vapor, y es por eso que la presión de vapor es más baja cuando está formando la mezcla. Entonces aquí en el siguiente esquema yo les presento que entre el enlace de hidrógeno acá está dado principalmente por el oxígeno que está presente ahí, que atrae el átomo de hidrógeno de la molécula de cloroformo. La molécula de cloroformo no es una molécula que se une entre sí mediante enlace de hidrógeno, pero con molécula de hidrógeno, con otra molécula que tenga oxígeno, se puede sí unir mediante enlace de hidrógeno, que es lo que estoy representando acá. Entonces, moléculas distintas. Ahora, entre esas moléculas hay acetona, solamente mediante fuerzas dipolares, y cloroformo, mediante fuerzas dipolares. Entonces, entre el enlace de hidrógeno y las fuerzas dipolares, los enlaces más fuertes son los enlaces de hidrógeno. Entonces, esta unión hace que se evapore menos. Por lo tanto, la presión de vapor de la mezcla va a ser inferior. Y para el caso de la acetona con cloruro de hidrógeno es exactamente la misma situación. Y tenemos también fuerzas dipolares entre moléculas similares, y entonces esto también va a determinar que como el enlace de hidrógeno es mayor que estas fuerzas dipolares, vamos a tener una mezcla con desviación negativa, es decir, presión de vapor baja. Espero que se entienda esto. Entonces hay que distinguir, vuelvo a insistirle, qué tipo de molécula es la que tenemos de acuerdo a la atracción de las moléculas.
Y eso va a permitir entonces establecer cuál es la fuerza entre moléculas idénticas, ¿ya? Como está indicado acá, y entre moléculas distintas, como está indicado acá arriba. Además de existir mezclas con desviación negativa, existen mezclas con desviaciones positivas, que se lo mostraré a continuación en la gráfica, una gráfica similar. Pero aquí hay que evaluar algunas cosas. Aquí nos dice soluciones no ideales. ¿Qué significa esto? Que no cumple con la ley de Raoult. Por lo tanto, vamos a tener unas con desviación negativa y las otras con desviación positiva. ¿Cómo entre las moléculas distintas hay una atracción fuerte? ¿Qué vamos a tener? Que la presión de vapor de los componentes va a ser menor que la que predice la ley de Raoult. Esta es la ley de Raoult. Bien, por lo tanto, la presión de vapor de cada componente va a ser menor que la que predice la ley de Raoult. Es por eso que entonces hay una curva inferior a lo que nos indica la ley de Raoult. Como las presiones de vapor van a determinar determinan que haya una menor, las fuerzas intermoleculares determinan que haya más unión entre las moléculas distintas, el volumen del sistema se va a reducir. Entonces, por eso podemos señalar también que el cambio de volumen de la mezcla va a ser menor que cero. En una solución ideal, el delta B va a ser igual a cero. Bien, y en este caso, en una mezcla con desviación negativa, el delta B va a ser menor que cero porque las moléculas se atraen más fuertemente. ¿Eso qué significa en este caso? Que si se mezclan 10 ml y 10 ml de líquidos distintos, una mezcla con desviación negativa nos va a dar un volumen inferior a 20 ml. Este es el delta B de la mezcla que tenemos. Si es una mezcla ideal, nos va a dar los 20 ml. Y otra propiedad que está relacionada con esto es el cambio de entalpía. En el cambio de entalpía, el proceso va a ser exotérmico. Se va a liberar energía del sistema. Entonces, estas tres características que están indicadas acá ejemplifican o identifican una solución no ideal con desviación negativa. Entonces, lo mismo que he indicado acá respecto de una mezcla con desviación negativa, se puede aplicar para una mezcla con desviación positiva. También gráficamente es esto, y aquí pueden observar en la gráfica que la presión de vapores de la mezcla es más alta que aquella que predice la ley de Raoult. Igual hay que considerar la aditividad de presiones. Entonces, mezclas tipo de esa. Está el etanol con cloroformo, está el metanol con tetracloruro de carbono. Y el análisis aquí en este caso también es respecto de las fuerzas intermoleculares entre moléculas y entre moléculas distintas. Entonces, entre el etanol y el y el cloroformo, esta molécula es polar, esta molécula es polar. Por lo tanto, hay atracción mediante fuerzas dipolares. Y entre moléculas de etanol y etanol existe enlace de hidrógeno. Entre cloroformo y cloroformo existen fuerzas dipolares. Entonces, estas fuerzas, bueno, de partida ya el enlace de hidrógeno en la molécula de etanol va a ser determinante para que la presión de vapor en la mezcla sea mayor, porque esta fuerza es más débil que el enlace de hidrógeno. Y la otra mezcla que teníamos es etanol tetracloruro de carbono. Aquí tenemos fuerzas dipolares. Aquí esta molécula no posee fuerzas dipolares, pero la atracción que presenta el metanol con respecto al tetracloruro de carbono puede establecer en el tetracloruro una fuerza de dispersión.
y la fuerza de dispersión es de dipolos inducidos. Por lo tanto, perfectamente bien aquí se puede indicar que hay fuerzas dipolares entre estos dos solventes o entre estos dos líquidos. Y estas fuerzas dipolares van a ser más débiles que aquellas que presenta el enlace de hidrógeno en el metanol, tal como se indicó arriba. Ahí tenemos la fuerza de dispersión respecto del tetracloruro de carbono, enlace de hidrógeno. Este enlace de hidrógeno, vuelvo a insistir, estaría indicando entonces que las fuerzas dipolares van a ser más débiles respecto de este enlace de hidrógeno. Por lo tanto, la mezcla se va a evaporar con más facilidad. Y lo mismo que para las soluciones con desviación negativa, para la desviación positiva hay atracción débil entre las moléculas. Esta atracción débil entre las moléculas significa atracción débil entre moléculas distintas respecto de moléculas similares. Entonces aquí también vamos a tener lo siguiente. La presión de vapor de los componentes va a ser mayor. ¿Ya? Mayor que aquella que predice la ley de Raoult. ¿Cómo? Las fuerzas son débiles. ¿Qué va a pasar con el volumen? O el cambio de volumen. El cambio de volumen va a ser mayor. Ya, tal como le indiqué recién, si se mezclan 10 ml de agua con, o sea, perdón, 10 ml de un líquido con 10 ml de otro líquido y presentan desviación positiva, la mezcla al final va a tener más de 20 ml. Eso es lo que indica entonces ese delta V de la mezcla mayor que cero. Y el proceso va a ser endotérmico. Esas son las características entonces que representan una mezcla con desviación positiva. Teniendo presente la ley de Raoult, vamos a analizar ahora la ley de Henry. La ley de Raoult, primero, es para soluciones diluidas. Se aplica a soluciones diluidas. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, cuando tengo una mezcla de benceno-tolueno y la fracción molar del benceno es baja, ahí vamos a tener una solución diluida para el benceno y una solución concentrada para el tolueno. Pero esas concentraciones son también relativamente bajas. Existe entonces la ley de Henry, que establece ahora la relación para soluciones mucho más diluidas que aquellas que son aplicadas en la ley de Henry, en la ley de Raoult, perdón. Y para ello entonces estaría determinado por esta relación. Esta es la misma relación que ya conocemos, la presión parcial de un componente en la mezcla va a ser igual a la fracción molar del componente en la fase vapor respecto de la presión total que se está aplicando sobre el sistema. Y respecto del líquido, entonces se plantea una fracción molar en la fase líquida determinado por esta constante de proporcionalidad. Y esta constante de proporcionalidad corresponde a la constante de Henry. Una gráfica de la presión del componente en la solución en función de la fracción molar del componente en la solución le da una curvatura de esa forma. Bien, aquí esto lo podemos aplicar tanto a la ley de Raoult como a la ley de Henry. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es esa. Entonces, si aquí nos fijamos, en este punto hay una linealidad, en este tramo, ya que está un poquito desplazada la curva, pero tiene que coincidir con la línea segmentada. Lo mismo que acá. Entonces, en este tramo, ¿qué es lo que vamos a tener? La fracción molar del componente I es más alta. Y aquí la fracción molar del componente I es más baja. Por lo tanto, en este lugar se establece la ley de Henry. Y en este otro lugar se establece la ley de Raoult. ¿Qué es lo que indica entonces la gráfica en esta situación? Bien, entonces ahí está la ley de Henry. La ley de Henry para soluciones
muy diluidas y la ley de Raoult para soluciones diluidas. Este PI saturado que dice ahí, PI saturado, corresponde al PI cero. O sea, la presión del componente, si lo encuentran por ahí en alguna bibliografía, PI saturado es la misma presión del componente puro. Bien, y ahí entonces tenemos lo que les señalé anteriormente. La ley de Raoult se aplica a soluciones poco diluidas y la ley de Henry a soluciones muy diluidas. Y esto es significativo cuando dice soluciones muy diluidas, porque principalmente es para soluciones entre un gas y un líquido. Y ahí tenemos la constante de proporcionalidad. Esta constante de proporcionalidad se puede evaluar estableciendo relaciones entre la presión del componente respecto de su fracción molar en la fase líquida. Ahí justamente le coloco una imagen. Entonces esta imagen, ¿qué es lo que representa? Representa una bebida gaseosa. Le dije recién, aplicable a soluciones muy diluidas, en el fondo es un gas en un líquido. Acá arriba vamos a tener una presión. Esa presión corresponde a la presión total. Y acá arriba vamos a tener entonces que supongamos que esta es una bebida carbonatada, aquí vamos a tener una fracción molar del dióxido de carbono que es I sub I. Y acá abajo vamos a tener una fracción molar del dióxido de carbono que es XI. Entonces, en la solución se aplica la ley de Henry. La constante I se puede evaluar. ¿Cómo se evalúa? Mediante una gráfica similar a la que le indiqué anteriormente, donde se hace una representación de PI respecto de XI y respecto de la fracción molar del componente I. Este componente I se basa en un gas que estaría en solución, como le indica recién el dióxido de carbono. Se traza una línea recta y al interceptar esta línea recta con el eje Y, se establece un PI-XI que es igual a la constante de Henry. Entonces, ¿dónde vimos eso? Acá. Si ustedes despejan, XI le da la presión de I respecto de XI. ¿Ya? Por lo tanto, en esa gráfica se puede determinar, bueno, que lo que hay que hacer acá, determinar a cada fracción molar una presión del gas en la solución. Se establece entonces la relación entre la presión del gas respecto de su fracción molar y se hace la gráfica respecto de XI y se establece una línea recta donde el intercepto en el eje Y corresponde a la constante de Henry. La constante de Henry es un valor que identifica un gas incluso en un solvente específico. Entonces aquí yo les voy a indicar una tabla de algunos gases disueltos en agua y disueltos en benceno. Hay que recordar que el agua es una molécula polar, el benceno es una molécula no polar, y de acuerdo a eso entonces va a permitir una solubilidad distinta de ciertos gases en agua o en benceno. ¿Qué tenemos acá? Para el hidrógeno, una constante de 5,38 por 10 elevado a 7, correspondiente al, al hidrógeno en agua, y aquí tenemos entonces un valor relativamente más bajo respecto del benceno. Bueno, ahí con esos valores lo único que quiero identificar es que va a existir una constante de Henry específica para cada gas respecto de cada solvente. Observen en la tabla que todos los valores son distintos. ¿Qué unidades tendría la constante de Henry de acuerdo a lo que ya le he indicado? Porque ahí no hay unidades, pero la constante tiene que tener una unidad. ¿Cuál sería la unidad respecto a lo que le he indicado? ¿Dónde tienen que recurrir a eso? Solamente a establecer esa relación, PI-XI. Por lo tanto, la constante de Henry, ¿qué es lo que tiene que tener? Unidad de presión.
Ya, y eso es lo que le señalé anteriormente, donde normalmente se aplica la ley de Henry para soluciones en la cual hay un gas disuelto en un solvente cualquiera. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? El gas más el líquido se obtiene una solución. Y toda solución en la cual haya disuelto un gas en un líquido es un proceso exotérmico. ¿Ya? Y esto se puede explicar, por ejemplo, en una bebida gaseosa. En una bebida gaseosa para poder mantener el gas disuelto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que liberar energía en forma de calor. Entonces con eso se hace presente la solución. Pero si a esta misma bebida gaseosa le aplicamos calor, que es en el caso de tener una bebida gaseosa, no sé, a temperatura ambiente o a 30 grados o a 40 grados, el gas se elimina de la bebida. ¿Bien? Y solamente queda una bebida azucarada. Eso alguna vez yo creo que tiene que haberle ocurrido, cuando se pierde el gas de las bebidas gaseosas. Ya, eso lo salto y jóvenes, llegamos hasta aquí. No voy a entrar a eso porque es un enredo muy, muy grande, que no los quiero castigar. Entonces, jóvenes, llegamos hasta aquí.